esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. En la ley de Moisés estaba prescrito que del mismo modo que Dios descansó al séptimo día, después de haber obrado la creación, el hombre debía también observar un descanso semanal. Esta era la norma, pero los fariseos habían llenado de una casuística increíble este precepto divino, indicando qué tipo de actividades eran permitidas y qué tipo de actividades eran prohibidas en un sábado. Por ejemplo, decían: está prohibido atar las gavillas, está prohibido recorrer una distancia más larga que X número de metros o cual fuese la medida que usaran en su tiempo, o está prohibido recoger la mies. Seguramente al ver a los discípulos con sus manos frotando las espigas para recoger el grano y comer, equiparaban esta acción con la de recoger la mies, y por eso critican a los discípulos de Jesús delante del Maestro. Y eso es una cuestión que tiene fondo, porque pudiéramos plantearla en términos de hasta qué punto un precepto divino tiene una excepción. De hecho, está uno de los mandamientos de la ley de Dios, obviamente, que es el que equivale a este, es santificar las fiestas. Y se nos manda acudir a misa el domingo. Pero también la Iglesia dice: si una persona tiene una grave enfermedad y no puede acudir a misa, pues queda exenta de este precepto. Y esto es lo que los fariseos no ven, y lo que es más interesante a mi juicio es que Jesús haya permitido esto. Porque uno pudiera decir, si Jesús fuera un verdadero observante, habría llevado sándwiches o algo así para el sábado, de manera que al atravesar el sembrado no tuviesen hambre, ¿no? Digamos en una observancia estricta y rigurosa. Así no tendrían que haber cogido el trigo. Y seguramente ese tipo de cosas y de previsiones, entre comillas, humanas, eran las que realizaban los fariseos. Sin embargo, Jesús simplemente va con sus discípulos en libertad, seguramente en su tarea evangelizadora. Simplemente resulta que las circunstancias son estas. Es decir, que la observancia de la ley no consiste en un rigorismo que oprime, sino en comprender las circunstancias.
Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, dice el Señor, que es una frase de la Escritura, no condenarían a los que no tienen culpa. Y a mí me parece que nosotros, yo en primer lugar, y los que solemos ir a misa, solemos ser un poco así. Y por eso hay más de uno que está escandalizado con el Papa Francisco. ¿Cómo se atreve a decir ciertas cosas que pareciera que ponen en peligro la observancia de la verdadera doctrina? Y puede ser que ustedes y yo estemos haciendo esto, condenar a los que no tienen culpa. Esto es muy fuerte. Si supierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa. Porque puede ser que no estemos observando simplemente la ley, sino condenando a alguien que no tiene culpa, por aplicar de una manera implacable la ley. Esto hacían los fariseos. Hoy es sábado, hoy no se puede, se acabó. Ay, es que no me importa. Que tenés hambre, me da lo mismo si tienes hambre, hoy es sábado. Yo pienso que esto es fuerte, nos invita a pensar. Esto no es aguar la doctrina, esto no es desfigurar el Evangelio, esto son palabras de Jesucristo. Pero que el Señor nos ayude a vivir verdaderamente la misericordia, en este año de la misericordia. Que nosotros reflexionemos. De pronto podemos ser implacables, a veces con los de nuestra propia casa, con un hermano, con un primo, con un familiar, con un vecino, con un compañero de trabajo, que no vive o que no hace las cosas como yo creo que debe ser, y puedo tener un juicio en mi corazón, y sin saber exactamente qué tipo de culpa tiene, lo puedo marginar, lo puedo segregar, lo puedo condenar en mi interior, en el interior, ¿no? Pidémosle al Señor que nos ayude a que esta palabra realmente entre en nuestro corazón y que no seamos unos fariseos. Así sea.